El Gobierno prepara una extensión del impuesto de gases fluorados de efecto invernadero, que gravaría la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas. Esto podría traducirse en un encarecimiento de entre un 5 y un 10% de las nuevas instalaciones. Alberto Duró, responsable financiero de Agremia, nos va a explicar en esta entrevista qué medidas supone este actual proyecto de ley y qué consecuencias podría tener para los profesionales. Estamos con Alberto Duró, responsable del Departamento Financiero de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, por situarnos y ponernos un poco en contexto de esta conversación, ¿cuál es el anteproyecto de ley que está preparando el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que precisamente ha hecho encender las alarmas del sector? ¿Qué dice en concreto este proyecto y de qué forma afectaría a los instaladores? Bueno, a ver, el anteproyecto es un anteproyecto que se ha sometido a información pública el pasado 13 de diciembre. ¿Vale? Viene en base a un reglamento de la Unión Europea, el reglamento 2021/241, bueno, que al final estableció un mecanismo de recuperación de resiliencia, ¿no? Es decir, han creado un reglamento, digamos, a partir de lo que ha sido sucediendo con el tema del COVID, bueno, pues para incentivar de alguna forma o para hacer que los países de la Unión Europea pues digamos que vayan favoreciendo el tema de digitalización y evitar bueno, hacer una economía un poco más verde y que no haya tanta emisión de efecto invernadero, ¿no? Entonces, este anteproyecto, concretamente este anteproyecto que estamos hablando, lo que busca son dos cosas fundamentales, ¿no? Emitir menos gases de efecto invernadero y simplificar la gestión del impuesto. Esto como datos fundamentales, como datos principales. Pero ¿por qué va a afectar tanto a los instaladores? Se está hablando de que va a suponer un Ujú. incremento más aún del impuesto que afecta a los gases de efecto fluorado, Sí, o vamos a gases ver. fluorados, perdón, de efecto invernadero. Principalmente, entre las líneas que tiene principalmente hay tres medidas, ¿no? Que una es, pasa a gravar directamente la fabricación, la importación o la tenencia de gases, es decir, hasta ahora el impuesto lo que hacía era básicamente decir, grababa el consumo, no se grababa, tú podías fabricar, podías vender al almacenista, el almacenista podía vender a un revendedor, en este caso a un instalador que estábamos en el circuito, y era en el momento que el instalador, si no era una instalación exenta, era el instalador el que debía repercutir este impuesto de gases fluorados y cobrar este impuesto e ingresar a la Hacienda, ¿no? En ese momento. ¿Qué hace el impuesto ahora? En una de estas medidas directamente, bueno, pues elimina esta parte directamente desde el momento en que tú haces o sea, es decir, que fabricas o lo traes a España, Ujú, lo importas, directamente se grava. Esto es una de las medidas, ¿vale? Otra ujú, de las medidas son, digamos, hay tres medidas fundamentales, ¿no? Otra de las medidas sería eliminar una serie de exenciones. Hasta ahora estaba exento, por ejemplo, el gas que se incorpora en un aparato nuevo, una instalación de aire acondicionado, por ejemplo, una instalación típica de una vivienda de aire acondicionado. En las instalaciones nuevas, el gas que tenía la propia máquina y si hubiera que instalar, hubiera que meter más gas a la instalación, eso estaría exento, ¿de acuerdo? ujú, La venta entre lo que se llamaban revendedores, ¿esto qué eran? Pues eran básicamente los fabricantes, los almacenistas y los instaladores. Es decir, vamos a hacer que como lo que queremos hacer es grabar el consumo, no la tenencia, ¿vale? Pues vamos a dejar exento toda esa parte y que sea el instalador, en este caso, cuando le instala a un usuario final, un consumidor final, o a una gas fría, un supermercado, lo que sea, que lo grabe, que sea él el que emite el impuesto. Y había una exención también del 95% para las escuelas de formación. Pues en este caso, por ejemplo, hay un montón de escuelas de formación que lo que hacen es labor pedagógica, ¿no? Es decir, comprar el gaflado para dar a los alumnos, para enseñar cómo se funciona la instalación. Todo esto también se ha eliminado, estas exenciones se han eliminado. Y por último, digamos que lo que el proyecto viene a decir es que lo que quiere hacer es simplificar la labor de la administración. Es decir, hasta ahora, como decía, pues estaban fabricantes, almacenistas e instaladores en el circuito. Si eliminamos a los instaladores, estamos eliminando a decenas de miles de contribuyentes. Es decir, ellos a la hora de revisar, claro, almacenistas y fabricantes en España, comparado con instaladores, son muchísimos menos, ¿no? Entonces, ahora, para ellos les simplifica la labor de inspeccionar, de gestionar y les hace un poco la vida más fácil, ¿no? Estas son ujú. las tres líneas
que marque este proyecto. Entonces, una de las líneas sería sustituir la CAF tradicional Ujú. por la figura de almacenista de gases fluorados, ¿no? Creo que es una de las cosas que dice el proyecto. Sí, eso es. Bueno, a ver, el almacenista como tal va a seguir teniendo el CAF. O sea, es decir, ellos van a tener este código de actividad de gases fluorados, de tal Ujú, forma que el fabricante, si vende al almacenista, el almacenista va a seguir teniendo una exención. Va a ser el almacenista cuando venda el instalador, que va a ser el que se va a quedar fuera, los instaladores van a ser los que se van a quedar fuera del circuito, en el momento que grabe la instalación. Es decir, hasta ahora un instalador tenía la oportunidad de comprar sin el impuesto. ujú. Estamos hablando de que hay instaladores en obra nueva, que estamos hablando de cientos, incluso de miles de kilos de gases fluorados al año que instalan, y que para ellos va a suponer, bueno, pues obviamente un incremento financiero. Es decir, estamos hablando de un incremento importante que tienen que pagar previamente y que luego van a ir recuperando a medida que vayan haciendo las instalaciones y metiendo este gas, pero previamente tienes que comprar, y hasta ahora no tenían ese impuesto, a partir de ahora sí, ¿no? Pero en el caso de los Ujú, almacenistas, digamos que han cambiado la figura de lo que antes se llamaba revendedor por la figura de lo que llaman almacenista, pero ujú, ellos jurídicamente a nivel de impuestos van a estar más o menos exactamente igual. ¿De ujú. acuerdo? O A sea, nivel las de consecuencias prácticas de todo esto al final van a repercutir sobre todo en los instaladores, ¿no? Me comentabas. las consecuencias prácticas que va a tener este anteproyecto son varias. De momento, incrementar o probablemente incrementar todos los equipos. Es decir, a partir de ahora, un equipo nuevo, el gas fluorado que tiene el equipo, va a ir grabado. Con lo cual, se prevé, lógicamente, si el fabricante va a tener que pagar un impuesto por ese gas fluorado que tiene el propio equipo, lo normal es que lo repercuta al cliente final, y lo normal es que todo esto se encarezca, ¿no? Que para el usuario final, para el consumidor, para la persona que haya que comprar aire acondicionado o el propio aire acondicionado del vehículo, todo esto va a resultar más caro, ¿no? Ujú. Entonces, Además, sí, además sí, de esta continúa. consecuencia, sí, disculpa, además de esta consecuencia, yo veo dos más, ¿no? Una es desincentivar el tener precisamente un poco lo que buscan, ¿no? Hay dos medidas o dos cosas que van a desincentivar. Una es el hecho de que hasta ahora estaba exenta la incorporación de un aparato nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora, si tiene un aparato viejo que consumía más energía, y además, como es un aparato viejo, normal es que empiece a tener pérdidas de gas fluorado, todas esas recargas tiene que pagar impuesto. Pero si comprabas un aparato nuevo, más eficiente, todo esto, bueno, pues ese gas estaba exento, con lo cual, digamos que tienes un incentivo a cambiar el aparato por un aparato nuevo más eficiente, ¿no? Pues ahora ya no existe ese incentivo, ahora vas a tener que pagarlo exactamente igual. Y por otro lado, están tomando medidas de ayudas a eliminar el carbón, ¿no? De Ujú, todo lo que tiene que ver con calefacción, o todo lo que tiene que ver con suministro de energías a través del carbón, porque es altamente contaminante. Y digamos que lo que estamos haciendo es bueno, meter un impuesto. En este caso, hay equipos de aire acondicionado que tienen bomba de calor y que son energéticamente mucho más eficientes que todo lo que tiene que ver con el carbón. En esta parte, pues se estaría desincentivando. ujú. ¿Cuánto vendría a encarecer este nuevo impuesto a las nuevas instalaciones de refrigeración, aire acondicionado? Eh, a ver, es difícil de decir, no es difícil de decir porque digamos que hay multitud de casuísticas, ¿no? Es decir, estamos hablando de que ya en la propia vivienda no es lo mismo instalar un aparato de aire acondicionado en una vivienda, en un dormitorio, que tener 4 habitaciones y un salón, Ujú, equipos pues imagínate un Mercadona, ¿no? La línea de frío del Mercadona, todos los congelados, toda la línea de refrigeración. Es decir, existe una infinidad de cosística. Hay 20 asociaciones que hablan entre ellas CONAEP, nuestra confederación, que ujú. hablan de un incremento de alrededor de un 5%, pero va a depender muchísimo de la casuística de cada aparato concreto. Claro, según el tipo de instalación, que, por cierto, ¿a qué tipo de instalaciones afecta esta nueva medida? Porque me hablabas tanto de aire acondicionado como Ujú. supermercados. O sea, Bueno, afecta un poco vamos a ver, aire acondicionado tanto de empresa o industrial o de vivienda. Hablamos de vehículos, hablamos de autobuses, hablamos de los propios aerosoles. Muchos aerosoles contienen este gas fluorado, tanques de enfriamiento de leche, cadenas de frío de camiones. Los camiones frigoríficos llevan
llevan esto, la línea de frío de supermercado, como decíamos, ¿no? O sea, digamos Ujú. que la casuística abarca una Hoteles, infinidad de... hospitales, Eso incluso, es, ¿verdad? eso es. Todo aquel edificio o elemento que contenga una instalación de climatización o de refrigeración, frío industrial, o sea, todo aquello que lleve gas fluorado, Gas vamos. fluorado, sí, ¿Y sí. hay algún tipo de gas que tenga un gravamen superior? O sea, hay gases que lógicamente contaminan más que otros, que la Eh, normativa va eliminando, ¿no? ¿O es para todo el tipo de gas por igual? a ver, existe un impuesto en base a lo que contamina cada gas. O sea, cada tipo de gas Vale. es una figura, bueno, que se llama PCA, ¿no? El potencial de calentamiento atmosférico. Ujú, sí. Y en base a ese potencial, en base a lo que contamina cada tipo de gas, Ujú, pues tiene un impuesto más alto, más ujú. bajo. Pero este incremento sería proporcional para cada Pero, tipo de gas. bueno, en Es- principio, claro, pasa de estar exento en muchos casos a gravarlo. Entonces, Bueno, claro. cuanto sea más, más, digamos, cuanto más potencial de calentamiento tenga, pues más se grava, ¿no? Cuanto más contamina, más se grava. Ujú. Alberto, ¿cuándo Sí. entraría en vigor esta ley? ¿Y hay algo que se puede hacer ya para modificarla? ¿En qué proceso está? O sea, ¿está a tiempo el sector profesional de...? Porque esto ha levantado muchas ampollas, o sea, Ujú. el sector profesional está muy preocupado, entiendo, y las asociaciones pues estáis trabajando para cambiar algo, ¿no? Sí, eso es. A ver, como decía, esto salió el 13 de diciembre, bueno, tuvo una fecha y ha habido multitud de asociaciones, de confederaciones, ¿no? Y el resto de organismos que hemos hecho una serie de alegaciones y de salvedades e intentar cambiar esto. Todavía no sabemos si ha calado en la Administración estas alegaciones y estas medidas. Si lo ha hecho, lo veremos, supongo, en breve. Esto entra en vigor a partir del 1 de julio. Y de momento no tenemos más noticias. De momento lo único que sabemos es que, bueno, que han enviado las alegaciones y que esperemos que sean sensibles a lo que les estamos pidiendo. Todavía hay plazo para que haya cambios, ¿verdad? Y para que se vaya Bueno, modificando. el plazo de alegaciones como tal ya finalizó, pero ellos tienen que verlas todas porque no ha sido una excepción, han sido muchísimas, ¿no? Afecta a todo, digamos, a todo el sector, ¿no? Entonces, ha habido un montón de asociaciones y de entidades que han hecho alegaciones y estamos a la espera de que las lean, las vean y como te decía, pues vean que si es posible cambiar algo, modificar algo. Ujú. Pues Alberto, esperemos que así sea, que desde el Ministerio se oiga. Nosotros, Calor y Frío, hacemos un poco de altavoz también para las asociaciones, ¿no? Hablaremos también sobre cómo se va modificando, si es así esta ley y si entra en vigor, pues también informaremos sobre ello. Así que muchísimas gracias por explicarnos un poco en qué consiste esta ley, qué conclusiones, qué repercusiones puede tener para el instalador por parte de Agrendi. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por darnos altavoz y darnos voz en esto. Gracias, Alberto.